Absolutamente. Prepárense para un viaje que podría sacudir los cimientos de lo que creían saber. ¿Alguna vez se han detenido a pensar si las historias que les han contado toda su vida, esas narrativas grabadas a fuego en la conciencia colectiva, son completas? ¿O si quizás solo hemos visto una cara de una moneda mucho más compleja y fascinante? Hoy vamos a levantar un velo, a explorar una senda olvidada, casi prohibida, que nos lleva directamente al corazón de uno de los dramas más grandes de la humanidad, pero desde una perspectiva que podría cambiarlo todo. Hablamos de Judas Iscariote. Sí, ese nombre. Un nombre que es sinónimo de traición, de la más abyecta deslealtad. El discípulo que vendió a su maestro por 30 míseras monedas de plata. Pero, ¿y si les dijera que hay otra forma de ver al traidor por excelencia? Una interpretación que lo arranca del pedestal de la infamia para colocarlo en un engranaje mucho más vasto y, créanme, sorprendente. Para ello, no recurriremos a evangelios apócrifos recién descubiertos, ni a teorías conspirativas sin fundamento. No, nuestra guía será la mente brillante y radical de uno de los filósofos más influyentes y controvertidos de la historia, Baruch Spinoza, un pensador que se atrevió a mirar a Dios, al universo y al ser humano con una lógica implacable y cuyas ideas, incluso hoy, resuenan con una potencia transformadora. Antes de sumergirnos en este abismo de revelaciones, si estás viendo esto en tu móvil, serías tan amable de darle un toque de cariño, un buen me gusta a este vídeo. Parece algo pequeño, pero ese simple gesto de tu parte nos ayuda enormemente a que estas ideas, que desafían lo convencional, lleguen a más mentes inquietas y curiosas como la tuya. Queremos que este conocimiento se expanda. Y ahora me encantaría conectar con ustedes. ¿Desde qué rincón del planeta nos están acompañando en este preciso instante? ¿Qué hora marca su reloj mientras se disponen a escuchar esta historia? Déjenmelo saber en los comentarios. Me fascina ver cómo estas ideas viajan y nos unen a través de fronteras y usos horarios. Lo que están a punto de escuchar es una reinterpretación audaz basada en la filosofía de Spinoza, que postula un plan secreto de Jesús, un plan donde Judas no es el villano despreciable, sino una pieza necesaria, quizás incluso consciente, de un destino ineludible. ¿Están listos para cuestionarlo todo? Para explorar la posibilidad de que el mayor traidor de la historia fuera, en realidad, un actor indispensable en un drama cósmico de proporciones inimaginables? Si es así, acompáñenme. Y si al final de este viaje sienten que algo ha cambiado en su perspectiva, que una nueva luz ilumina viejas sombras, les pido de corazón que compartan este video con ese amigo o amiga que saben que no teme desafiar lo establecido, para que también pueda asomarse a esta posible verdadera realidad. Empecemos por el principio, por la figura que todos creemos conocer, Judas Iscariote. Su nombre resuena a través de los siglos cargado de oprobio. La narrativa que se nos ha transmitido, la que ha moldeado nuestra cultura, nuestra arte y nuestra comprensión moral, es la de un hombre consumido por la avaricia, un apóstol que, entre los 12 elegidos por Jesús, fue el único capaz de la más infame traición. Imaginen la escena. Una habitación en Jerusalén, la tensión palpable en el aire. Jesús, rodeado de sus discípulos más cercanos, comparte una última cena. Sus palabras son ominosas, anuncian una traición inminente, una entrega que lo llevará a la muerte. Y allí, entre ellos, se sienta Judas. La tradición nos dice que ya había sellado su pacto con los sumos sacerdotes, cegado por la promesa de 30 monedas de plata. Pero ¿fue realmente tan simple? ¿Puede la complejidad de un ser humano, de una relación tan íntima como la de un maestro y su discípulo, reducirse a un puñado de monedas? Pensemos en el contexto. Judas no era un extraño, no era un enemigo infiltrado. Era uno de los 12. Había caminado con Jesús, escuchado sus enseñanzas, presenciado sus milagros. Se le había confiado, según algunos evangelios, la bolsa común del grupo, una posición de cierta responsabilidad financiera. ¿Cómo es posible que un hombre tan cercano
tan integrado, se corrompiera de manera tan absoluta por una suma que, aunque no despreciable, parece insignificante frente a la magnitud de su presunto crimen. Fue simple codicia, una avaricia tan profunda que lo llevó a vender a su maestro por el precio de un esclavo, como algunos sugieren que equivalían esas 30 piezas de plata. La psicología que se le atribuye tradicionalmente es la de un hombre débil, susceptible a la tentación del dinero, quizás incluso influenciado por fuerzas oscuras, como sugiere el Evangelio de Lucas cuando dice que Satanás entró en Judas. Esta visión lo convierte en el perfecto antagonista, en la encarnación del mal que se opone al bien absoluto representado por Jesús. Y es una narrativa poderosa, ¿no es así? Nos ofrece una clara distinción entre el bien y el mal, entre la lealtad y la traición, entre la luz y la oscuridad. Este Judas, el traidor arquetípico, ha permeado nuestra cultura de formas incontables. ¿Cuántas veces hemos oído la expresión «un beso de Judas» para describir un acto de falsedad que precede a una traición? ¿Cuántas obras de arte, desde pinturas renacentistas hasta películas contemporáneas, han retratado su rostro atormentado o su gesto furtivo al recibir las monedas? Se ha convertido en un símbolo universal del amigo que apuñala por la espalda, del confidente que vende secretos sagrados. Su figura ha servido a lo largo de la historia como una advertencia moral, un recordatorio de las profundidades a las que puede caer el alma humana. Pero, ¿qué sucede si nos atrevemos a hacer preguntas incómodas? ¿Qué pasa si empezamos a tirar de los hilos sueltos de esta narrativa tan pulcramente tejida? Por ejemplo, si Judas era tan inherentemente malvado o tan obviamente consumido por la codicia, ¿por qué Jesús lo eligió en primer lugar para formar parte de su círculo más íntimo? ¿Acaso Jesús, a quien se le atribuye una profunda sabiduría y conocimiento del corazón humano, no percibió esta falla fatal en su discípulo, o lo eligió precisamente sabiendo el papel que iba a desempeñar? Y si fue así, ¿qué significa eso? Consideremos también las discrepancias en los propios textos bíblicos sobre su final. Mateo nos dice que, consumido por el remordimiento, Judas devolvió las monedas y se ahorcó. Hechos de los Apóstoles, en cambio, pinta un cuadro mucho más crudo y diferente, que compró un campo con el dinero de su maldad y que, cayendo de cabeza, se reventó por en medio y todas sus entrañas se derramaron. Estas diferencias no sugieren acaso que la historia, incluso en sus fuentes más antiguas, podría no ser tan monolítica como se presenta. Y luego está la cuestión del propósito de la traición. Los evangelios mismos afirman que la pasión, muerte y resurrección de Jesús eran necesarias para el cumplimiento de las profecías y para la redención de la humanidad. Si esto es así, la acción de Judas, por más condenable que parezca, se convierte en un eslabón indispensable en esa cadena de acontecimientos. Sin la entrega de Judas, ¿cómo se habría desencadenado la secuencia que llevó a la crucifixión? ¿Acaso la traición, entonces, no fue un mal necesario, un acto oscuro que paradójicamente sirvió a un bien mayor dentro del plan divino? ¿No es esto un profundo y perturbador enigma? Es aquí, en estas grietas de la narrativa oficial, en estas preguntas que resuenan con una persistencia incómoda, donde comienza a filtrarse una luz diferente. La necesidad de un villano es una constante en muchas narrativas humanas. Un antagonista claro simplifica la historia, nos da a alguien a quien culpar, a quien odiar, y por contraste, realza la virtud del héroe. Judas ha cumplido ese papel a la perfección durante 2 milenios, pero ¿y si su papel fue mucho más complejo? ¿Y si la etiqueta de villano es una simplificación que oculta una verdad más profunda y quizás más inquietante sobre la naturaleza del destino, la libertad y el propio plan divino? Prepárense, porque para explorar esta posibilidad debemos dejar atrás por un momento las calles polvorientas de Jerusalén y viajar en el tiempo y el espacio hacia una mente que se atrevió a repensar el universo entero.
Viajemos ahora unos 1600 años hacia adelante desde los eventos que acabamos de evocar y trasladémonos a la vibrante y tumultuosa Ámsterdam del siglo XVII. Una ciudad que era un crisol de culturas, un refugio para perseguidos y un hervidero de nuevas ideas comerciales, científicas y filosóficas. Es en este escenario donde emerge la figura de Baruch Spinoza, o Benito de Spinoza, como también se le conocía. Nacido en 1632, en el seno de una familia de judíos sefardíes que habían huido de la Inquisición portuguesa, Spinoza estaba destinado a convertirse en uno de los pensadores más originales y radicales de la historia de la filosofía occidental. Desde joven, mostró una inteligencia excepcional y una sed insaciable de conocimiento. Se educó en la comunidad judía de Ámsterdam, estudiando los textos sagrados, el Talmud y la filosofía judía medieval. Pero su mente inquieta no se conformó con los límites de la ortodoxia. Se sumergió también en el estudio de los clásicos, las matemáticas, la nueva ciencia de Descartes, Copérnico y Galileo, y la filosofía de pensadores como Hobbes. Este vasto panorama intelectual lo llevó a cuestionar algunas de las creencias fundamentales de su propia tradición y, en general, de las religiones reveladas. ¿Qué tipo de preguntas atormentaban a este joven pensador? Preguntas sobre la naturaleza de Dios, la creación del mundo, el significado de las escrituras, la posibilidad de los milagros, la inmortalidad del alma y, crucialmente, la libertad humana. Su búsqueda no era meramente académica, era una búsqueda existencial, un intento apasionado por encontrar una forma de vida basada en la razón y que condujera a una felicidad duradera y a una paz interior imperturbable. Sin embargo, sus ideas, que empezaron a circular entre un pequeño grupo de amigos y discípulos, resultaron ser demasiado explosivas para la época y para su propia comunidad. En 1656, a la temprana edad de 23 años, Baruch Spinoza fue solemnemente excomulgado de la comunidad judía de Ámsterdam mediante un cherem, un edicto de expulsión y maldición de una severidad escalofriante. Imaginen el peso de esas palabras. Maldito sea de día y maldito sea de noche, maldito sea al acostarse y maldito sea al levantarse, maldito sea al entrar y maldito sea al salir. Quiera el Señor no perdonarlo jamás. Nadie le hable, nadie le escriba, nadie le muestre favor alguno, nadie permanezca bajo el mismo techo con él, nadie se le acerque a menos de 4 codos y nadie lea escrito alguno hecho o redactado por él. Pueden sentir la desolación, el aislamiento total que implicaba una condena así. Fue desterrado no solo de la sinagoga, sino de toda interacción social y económica con aquellos que habían sido su mundo. ¿Cuál fue el crimen de Spinoza? ¿Qué herejías tan terribles había profesado para merecer tal castigo? Aunque los motivos exactos del cherem no se detallan explícitamente en el documento, se infiere de sus escritos posteriores que sus ideas sobre Dios, la Biblia y el alma eran consideradas profundamente subversivas. Spinoza se atrevió a concebir a Dios de una manera radicalmente diferente a la del Dios personal, providente y legislador de las religiones abrahámicas. Aquí llegamos a uno de los pilares de su pensamiento, una idea que sacudió los cimientos teológicos de su tiempo, Deus sive natura, que se traduce como Dios o naturaleza. Para Spinoza, Dios y la naturaleza no son dos entidades separadas, sino una y la misma cosa. Dios es la sustancia única, infinita y eterna que constituye la totalidad de lo que existe. Todo lo que es está en Dios y nada puede ser ni concebirse fuera de Dios. ¿Qué significaba esto? Que Dios no era un anciano barbudo en el cielo, un creador que opera desde fuera del mundo, que dicta mandamientos, que interviene milagrosamente en los asuntos humanos o que juzga a los hombres después de la muerte. No. Dios es el universo en su totalidad, con sus leyes inmutables y su orden perfecto. Un Dios inmanente,
no trascendente. Un Dios que no tiene pasiones, ni voluntad, ni fines particulares en el sentido humano. Se dan cuenta de lo revolucionario y para muchos blasfemo que sonaba esto en el siglo XVII. De esta concepción de Dios como naturaleza se desprende otra idea fundamental y para nuestro tema absolutamente crucial: el determinismo. Si Dios es la naturaleza y opera según leyes eternas e inmutables, entonces todo lo que sucede en el universo, desde el movimiento de las estrellas hasta el más mínimo pensamiento humano, sucede por necesidad. No hay lugar para el azar, la contingencia o el libre albedrío tal como se entiende comúnmente. Cada evento es el resultado de una cadena infinita de causas y efectos, una cadena que es, en última instancia, la manifestación de la propia naturaleza divina. Para Spinoza, la creencia humana en el libre albedrío es una ilusión, nacida de nuestra conciencia, de nuestras acciones, pero de nuestra ignorancia de las causas que nos determinan a actuar. Creemos que somos libres porque no conocemos la compleja red de factores, internos y externos, físicos y mentales, que nos impulsan. ¿Les parece esto desconcertante? Quizás incluso deprimente. Para Spinoza, paradójicamente, la comprensión de esta necesidad universal era el camino hacia la verdadera libertad y la auténtica felicidad. Porque la ética espinosista no es una ética de la obediencia a mandamientos divinos externos, sino una ética de la comprensión y la autoperfección racional. La verdadera libertad, para él, no consiste en hacer lo que uno quiera, lo cual es imposible, ya que nuestros deseos también están determinados, sino en comprender la necesidad de las cosas y actuar de acuerdo con nuestra propia naturaleza racional. Cuando entendemos por qué suceden las cosas, cuando comprendemos nuestro lugar en el orden de la naturaleza, nos liberamos de las pasiones destructivas como el miedo, el odio, la envidia o la esperanza vana, que surgen de la ignorancia y de las ideas inadecuadas. El objetivo último de la vida humana, según Spinoza, es alcanzar lo que él llamó el amor intellectualis Dei, el amor intelectual de Dios. Este no es un amor emocional hacia un ser personal, sino un estado de conocimiento intuitivo y gozoso de la unidad de todas las cosas en Dios, naturaleza. Es la alegría que surge de la comprensión de la necesidad eterna y la perfección del universo. Podría ser que su propia experiencia de ser un paria, un excomulgado, lo llevara a buscar consuelo y fortaleza en una filosofía que trascendía las condenas humanas y lo conectaba con la totalidad del ser. Un hombre que, tras ser repudiado, se dedicó a pulir lentes para ganarse la vida, un oficio humilde que simbólicamente refleja su esfuerzo filosófico por aclarar nuestra visión del mundo. Este es, a grandes rasgos, el filósofo que nos guiará en nuestra relectura de la historia de Judas. Un pensador que nos obliga a cuestionar nuestras suposiciones más básicas sobre Dios, la libertad y la moralidad. ¿Están listos para ver cómo esta cosmovisión implacable y profundamente racional puede arrojar una luz completamente nueva sobre el drama de la pasión y el papel del más infame de los apóstoles? Porque si Spinoza tiene razón, entonces la historia que conocemos podría estar a punto de dar un vuelco espectacular. Pero se preguntarán ustedes, y con toda razón, ¿qué tiene que ver este filósofo judío excomulgado del siglo XVII con su compleja metafísica sobre Dios como naturaleza y su férreo determinismo, con la historia de Judas Iscariote, ocurrida tantos siglos antes, en un contexto cultural y religioso tan diferente? ¿No es acaso un anacronismo, un intento forzado de encajar una narrativa antigua en un molde filosófico ajeno a ella? Es una objeción válida y debemos abordarla con cuidado. Spinoza, ciertamente, no escribió un tratado específico sobre Judas Iscariote. Su obra magna, La Ética demostrada según el orden geométrico, es un sistema filosófico abstracto que busca comprender la realidad en su totalidad. Sin embargo, las implicaciones de su sistema son tan vastas y profundas que pueden aplicarse como una lente poderosa a cualquier aspecto de la experiencia humana, incluyendo las narrativas religiosas y las figuras históricas que las pueblan.
Lo que nos ofrece Spinoza no es una exégesis bíblica en el sentido tradicional, sino un marco conceptual radicalmente nuevo para interpretar los acontecimientos y las motivaciones humanas. Pensemos primero en la idea del plan divino. En la teología tradicional, este plan a menudo se concibe como un designio de un Dios personal y providente, un Dios que interviene en la historia, que elige a ciertos individuos para misiones específicas y que guía los acontecimientos hacia un fin predeterminado. Pero ¿cómo se vería este plan divino desde la perspectiva espinosista? Si, como sostenía Spinoza, todo en el universo, cada pensamiento, cada acción está determinado por una cadena ininterrumpida de causas y efectos que emanan de la naturaleza eterna de Dios, naturaleza. Entonces, el plan divino no es una elección arbitraria de una voluntad externa, sino el despliegue necesario e ineludible de las leyes intrínsecas del ser. La crucifixión y la resurrección de Jesús, dentro de este marco, no serían eventos contingentes que Dios decidió que ocurrieran, sino acontecimientos que se desarrollaron con la misma necesidad con la que una semilla se convierte en árbol o el agua fluye hacia abajo. Eran, por así decirlo, parte del tejido mismo de la realidad, tal como es. ¿Significa esto que Jesús sabía de este desarrollo necesario en un sentido racional espinosista, como una comprensión de la cadena causal más que como una profecía sobrenatural? Es una pregunta que nos acompañará. Ahora consideremos el espinoso asunto, nunca mejor dicho, del libre albedrío de los personajes bíblicos. Si el determinismo espinocista es universal, entonces las acciones de todos los involucrados en el drama de la pasión, Poncio Pilato, Caifás y los sumos sacerdotes, los soldados romanos, los otros discípulos y por supuesto Judas, no fueron el resultado de elecciones libres en el sentido de que podrían haber actuado de otra manera dadas exactamente las mismas circunstancias internas y externas. Cada uno actuó como actuó debido a la compleja interacción de su propia naturaleza, sus pasiones, sus creencias, sus miedos, sus deseos, todos ellos determinados a su vez, y las circunstancias en las que se encontraron. ¿Qué implicaciones tiene esto para la noción tradicional de culpa y responsabilidad moral? Si Judas no pudo haber actuado de manera diferente a como lo hizo, ¿podemos realmente culparlo en el sentido en que culpamos a alguien que creemos que eligió libremente el mal sobre el bien? Para Spinoza, las nociones de bien y mal como cualidades absolutas inherentes a las cosas o a las acciones son relativas a nuestra propia naturaleza y a nuestros deseos. Llamamos bueno a lo que nos es útil y malo a lo que nos es perjudicial o lo que frustra nuestros anhelos. Pero desde la perspectiva de Dios, naturaleza, que abarca la totalidad, estos juicios humanos pierden su carácter absoluto. Las acciones simplemente son como manifestaciones de la necesidad divina. ¿Significa esto que debemos abandonar toda moralidad? No para Spinoza, quien, como vimos, fundamenta su ética en la razón y la comprensión, no en el miedo al castigo o la esperanza de recompensa de un Dios juez. ¿Y qué hay de las profecías que, según los evangelios, anunciaban la traición, la pasión y la muerte de Jesús? Desde una perspectiva espinosista, las profecías no serían predicciones de un futuro abierto a múltiples posibilidades, realizadas por un Dios que interviene para revelar sus planes. Más bien, podrían interpretarse como una comprensión profunda, quizás intuitiva, por parte de individuos excepcionalmente sabios como Jesús, de la secuencia inevitable de los acontecimientos, dada la naturaleza de las cosas y las personas involucradas. Jesús, si lo vemos como un sabio espinosista que ha alcanzado un alto grado de conocimiento de Dios, naturaleza, podría haber visto la necesidad de lo que iba a suceder no por una revelación sobrenatural, sino por una penetrante comprensión de la dinámica humana
y de las fuerzas en juego. Las Escrituras, entonces, no serían tanto un guión divino dictado desde arriba, sino narrativas que con mayor o menor fidelidad describen esta cadena de necesidad tal como se manifestó. Finalmente, ¿cómo encaja la figura de Judas y su maldad en este esquema? Para Spinoza, el mal no existe como una entidad ontológica, como una fuerza cósmica opuesta a Dios. Lo que llamamos mal es, como dijimos, una percepción humana limitada, a menudo una falta de comprensión de las causas o algo que simplemente contraria nuestra naturaleza particular o nuestros afectos, pero que no es malo desde la perspectiva de la totalidad de la naturaleza. Si la traición de Judas fue un eslabón necesario en la cadena de eventos que condujeron a la crucifixión, un evento que, a su vez, se considera fundamental en el plan de salvación, ¿cómo podemos seguir viéndola simplemente como un acto de pura maldad individual y libremente elegida? ¿No se convierte más bien en una manifestación trágica pero ineludible de la necesidad divina, un papel oscuro que alguien tuvo que desempeñar para que el drama cósmico siguiera su curso determinado? Esta aplicación de la filosofía de Spinoza a la narrativa bíblica es, sin duda, profundamente perturbadora para las concepciones tradicionales. Despoja a los personajes de su aparente autonomía, redefine la naturaleza de Dios y su plan, y nos obliga a reconsiderar nuestras ideas sobre la culpa, la responsabilidad y el propósito. Pero es precisamente este desafío radical lo que puede abrirnos a una comprensión completamente nueva del papel de Judas, no como el traidor arquetípico, sino como algo mucho más complejo y quizás mucho más trágico dentro del vasto e impersonal esquema de la naturaleza spinocista. Están empezando a ver cómo la figura de Judas podría transformarse bajo esta luz implacable. La pregunta que surge inevitablemente es, si Judas no fue libre de elegir, ¿quién o qué fue realmente Judas Iscariote? Interpretación que podría cambiarlo todo. Ya hemos establecido el escenario, hemos conocido al Judas tradicional y hemos sido introducidos a la mente revolucionaria de Baruch Spinoza. Hemos visto cómo su filosofía podría, en teoría, reconfigurar radicalmente nuestra comprensión de la narrativa bíblica. Pero ahora es momento de ir más allá, de aplicar con mayor detalle esa lente spinocista directamente sobre la figura de Judas y el supuesto plan secreto de Jesús. Si aceptamos, aunque sea como un ejercicio intelectual audaz, la premisa de Spinoza de que no existe el libre albedrío tal como lo concebimos popularmente, que cada acción humana es el resultado necesario de una cadena de causas antecedentes, ¿qué le sucede a Judas Iscariote? ¿Se desvanece su monstruosidad? ¿Se diluye su culpa en el vasto océano de la necesidad cósmica? Imaginen por un instante que Judas no eligió traicionar a Jesús en el sentido de haber podido optar por un camino diferente en ese preciso momento, con su exacta constitución interna y enfrentado a las mismas circunstancias, sino que su acción fue tan determinada como la caída de una piedra o el crecimiento de una planta, aunque infinitamente más compleja en sus causas. ¿Cómo nos hace sentir esto? ¿Nos alivia, nos perturba, nos confunde? Desde la perspectiva espinosista, la naturaleza de Judas, sus pasiones, sus miedos, sus posibles desilusiones políticas si esperaba un Mesías terrenal y conquistador, su relación con el dinero, todo ello forjado por una miríada de factores biológicos, sociales y experienciales, lo condujo inexorablemente hacia el papel que desempeñó. ¿Esas 30 monedas de plata fueron la causa principal de su acción o simplemente el catalizador final, el eslabón visible en una cadena de determinaciones mucho más profunda y oculta a nuestros ojos? ¿Podría ser que la avaricia que se le atribuye no fuera una elección moral perversa, sino una característica de su ser, tan determinada como el color de sus ojos o su estatura?
Si esto fuera así, entonces el término traidor comienza a perder su filo moral tradicional. Judas se convertiría en un instrumento, una pieza necesaria en el intrincado mecanismo de Dios, naturaleza. Su acción no sería el fruto de una maldad intrínseca y libremente escogida, sino la manifestación de una necesidad que lo trascendía a él y a todos los demás personajes del drama. ¿Acaso un engranaje en un reloj elige moverse? Se mueve porque otros engranajes lo impulsan y porque su propia estructura así lo dicta. ¿Podemos culpar al engranaje? Pensemos en la llamada misión de Judas. Si la crucifixión era un evento necesario dentro del orden divino, entendido como la totalidad de la naturaleza y sus leyes inmutables, entonces alguien tenía que desempeñar el papel que desencadenara ese evento. La entrega de Jesús a las autoridades era el detonante indispensable. En este esquema, Judas no es un desertor que sabotea un plan, sino el agente que paradójicamente lo pone en marcha de acuerdo a esa necesidad superior. ¿No es esto una inversión asombrosa de su rol tradicional? De ser el obstáculo, pasaría a ser el facilitador involuntario, o quizás, y aquí la especulación se vuelve aún más vertiginosa, no tan involuntario, de un destino ya escrito en el tejido del ser. Y esto nos lleva a una de las preguntas más intrigantes: el nivel de conocimiento o conciencia que pudieron haber tenido tanto Jesús como Judas sobre esta necesidad. En el Evangelio de Juan, 13:27, durante la última cena, después de que Judas recibe el bocado de pan, Jesús le dice: «Lo que vas a hacer, hazlo pronto». ¿Cómo interpretar estas palabras bajo la luz espinosista? ¿Son una simple constatación de un hecho que Jesús, con su profunda sabiduría, ya preveía como inevitable? ¿Son una orden velada, un permiso, una señal de entendimiento tácito de que ha llegado el momento de cumplir un papel doloroso pero necesario? Si Jesús, como el sabio espinosista, había alcanzado el amor intelectual de Dios y comprendía la necesidad de los acontecimientos, ¿podría haber comunicado de alguna manera a Judas la naturaleza ineludible de su tarea? Aquí nos adentramos en un terreno altamente especulativo, que va más allá de lo que Spinoza afirmó explícitamente, pero que surge como una posible implicación al cruzar su filosofía con la narrativa evangélica. ¿Podría Judas haber actuado con algún grado de comprensión, aunque fuera parcial o angustiosa, de que estaba participando en algo que debía suceder? La tradición lo pinta consumido por el remordimiento, devolviendo las monedas y suicidándose. ¿Es este remordimiento la prueba de su culpa y libre albedrío, o es también una consecuencia determinada de su naturaleza y de la toma de conciencia, quizás tardía y abrumadora, de la magnitud de los hechos en los que se vio envuelto? Incluso el sufrimiento de Judas, su desesperación final, puede ser entendida dentro del determinismo spinozista. Sus pasiones, el miedo, la culpa, la angustia, son parte de la experiencia humana y también están sujetas a la cadena de causas y efectos. Su final trágico no refutaría la necesidad de sus acciones previas, sino que sería la continuación necesaria de esa misma cadena. ¿No es esto una tragedia aún mayor? Ser el instrumento de un destino que te aplasta, sin haber tenido realmente la opción de eludirlo. ¿Se imaginan la carga de ser esa pieza, de sentir el peso de una acción que el mundo entero condenará, pero que, desde una perspectiva más amplia, era ineludible? Es una visión que puede resultar incómoda porque nos despoja de la reconfortante claridad del juicio moral fácil. Ya no hay un villano absoluto a quien odiar sin reservas. Hay, en cambio, una figura trágica, atrapada en las redes de una necesidad que la supera. Podemos seguir llamándolo traidor si sus hilos ya estaban movidos por la naturaleza omniabarcante, por ese Dios naturaleza de Spinoza. ¿O debemos buscar un nuevo lenguaje, una nueva forma de comprender estos roles que van más allá del bien y del mal como los entendemos habitualmente?
Y hablando de hilos y conexiones, de cómo las ideas nos mueven y nos transforman. Si estas reflexiones te están moviendo algo por dentro, si sientes que tu mente se expande hacia nuevos horizontes y estás usando tu celular, te agradecería enormemente si pudieras darle un pequeño me gusta ahora mismo. Un simple toque en esa pantalla puede hacer una gran diferencia para que plataformas como YouTube muestren este video a más personas que podrían estar buscando precisamente este tipo de contenido, este desafío a lo convencional. Muchísimas gracias por ese apoyo fundamental. Sigamos adelante. Si Judas fue un actor necesario, una pieza ineludible en el gran mecanismo de la existencia, tal como la concibe Spinoza, ¿qué papel juega entonces Jesús en esta reinterpretación? ¿Es simplemente una víctima pasiva del destino, un cordero llevado al matadero sin más? No, la visión espinosista del sabio dista mucho de la pasividad ignorante. Para Spinoza, la cumbre de la existencia humana, la verdadera libertad y beatitud, se encuentra en el conocimiento de Dios, naturaleza, y en la comprensión de la necesidad de todas las cosas. Jesús, desde esta perspectiva, podría ser visto no tanto como el hijo de un Dios personal que interviene en la historia, sino como el sabio por excelencia, aquel que ha alcanzado el más alto grado de comprensión racional y el amor intelectual de Dios. ¿Qué significaría esto en la práctica? Significaría que Jesús, a través de una profunda intuición racional, comprendía la cadena de causas y efectos que regían el universo y, por ende, su propio destino. Su serenidad ante la muerte, su aparente aceptación de los sufrimientos, no provendrían de una resignación fatalista, sino de una comprensión profunda de que todo lo que ocurría era una manifestación necesaria del orden perfecto de Dios, naturaleza. Sus enseñanzas, entonces, podrían ser interpretadas como un intento de guiar a otros hacia esta misma comprensión liberadora, hacia una vida vivida en armonía con la razón y la naturaleza. El plan secreto de Jesús, bajo esta luz, no sería una conspiración urdida en las sombras con unos pocos elegidos, ni un complot maquiavélico para manipular eventos. Sería más bien la profunda y serena comprensión de Jesús sobre la concatenación inevitable de los sucesos. No se trataría de manipular a Judas o a otros para que cumplieran un guión, sino de actuar en consonancia con la necesidad que él, como sabio, era capaz de percibir. El secreto del plan residiría no en su ocultamiento deliberado, sino en el hecho de que esta comprensión de la necesidad solo es accesible a aquellos que han desarrollado su razón hasta un grado eminente, aquellos que, como diría Spinoza, ven las cosas sub specie aeternitatis, bajo la perspectiva de la eternidad. Pensemos de nuevo en la última cena. La institución de la Eucaristía, el anuncio de la traición. ¿Cómo resuenan estos momentos si los miramos a través de la lente espinosista? Las palabras de Jesús, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, podrían entenderse no solo como un ritual simbólico, sino como una declaración de la necesidad inminente de su disolución física como parte de un ciclo natural y divino. Al anunciar que uno de ellos lo entregaría, Jesús no estaría prediciendo un futuro contingente y evitable, sino articulando una verdad que él ya comprendía como parte de la estructura necesaria de los acontecimientos. No sería una acusación cargada de sorpresa o despecho moral, sino el reconocimiento de un eslabón inevitable en la cadena. ¿No cambian así radicalmente el tono y el significado de esa cena trascendental? La interacción con Judas adquiere entonces una nueva profundidad. Lo que vas a hacer, hazlo pronto. ¿Es esta la frase de alguien que se siente traicionado en el sentido convencional? ¿O es la constatación de quien entiende que el mecanismo de la necesidad ha llegado a un punto crucial y que la siguiente acción determinada debe llevarse a cabo para que el proceso continúe su curso ineludible?
Imaginen la carga de esa comprensión en ambos personajes. Jesús aceptando su papel necesario, Judas cumpliendo el suyo, quizás con una mezcla de angustia, confusión o incluso una oscura y resignada comprensión. Y la pasión misma, la oración en Getsemaní, la agonía, el arresto, los juicios ante Caifás y Pilato, la flagelación, la crucifixión. Cada etapa podría verse no como una serie de actos de maldad humana libremente elegida, sino como el desarrollo de una secuencia causal necesaria, donde cada participante actúa según su naturaleza y las circunstancias determinadas. La aparente angustia de Jesús en Getsemaní, Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, no contradice necesariamente esta visión. Spinoza reconoce la existencia de las pasiones humanas. El sabio no es un ser impasible, sino alguien que se esfuerza por comprender y gobernar sus pasiones mediante la razón. Esa lucha interna podría ser la manifestación de la naturaleza humana de Jesús, enfrentándose a la comprensión racional de la necesidad de su sufrimiento. Su victoria final no sería evitar el sufrimiento, sino aceptarlo desde la comprensión de su lugar en el orden de Dios, naturaleza. Así, Jesús no sería una víctima pasiva, sino alguien que vive plenamente su naturaleza y el curso necesario de los acontecimientos con una conciencia superior. Su obediencia al Padre no sería la sumisión a una voluntad externa y arbitraria, sino la perfecta alineación con la razón y las leyes de la naturaleza, que son la voluntad de Dios en el sentido espinosista. Y la gloria de la resurrección, si se considera dentro de este marco, aunque Spinoza era escéptico sobre los milagros como violaciones de las leyes naturales, tendría que ser también una parte necesaria de esa misma orden, quizás entendida de una forma más filosófica o simbólica, como la perdurabilidad de su sabiduría o la continuación de su ser como parte integrante de Dios, naturaleza. Este Jesús espinosista es, sin duda, muy diferente del Cristo de la fe tradicional. Es un maestro de la razón, un ejemplo de vida filosófica, un ser que alcanza la unión con lo divino a través de la comprensión. Y su plan secreto es el secreto a voces de la propia naturaleza, que todo está interconectado, que todo sucede por una razón necesaria y que la verdadera salvación reside en comprender y amar este orden. ¿Se imaginan las implicaciones de adorar a un Jesús que encarna este tipo de sabiduría? Un Jesús que nos invita no tanto a la fe ciega como a la comprensión racional del universo y de nuestro lugar en él. Es un desafío monumental a las concepciones más arraigadas, ¿no creen? Y es aquí donde, aunque Baruch Spinoza jamás tuvo conocimiento de su existencia, no podemos evitar hacer una pausa para mencionar un texto que, siglos después de su redescubrimiento en el siglo XX, causó un revuelo y una fascinación que, en cierto modo, resuenan con nuestra exploración actual, el llamado Evangelio de Judas. Este antiguo texto copto, probablemente del siglo II después de Cristo y de origen gnóstico, presenta una visión de Judas radicalmente opuesta a la de los evangelios canónicos. En él, Judas no es el traidor despreciable, sino el discípulo más cercano a Jesús, aquel que comprende sus enseñanzas más profundas y que, atención a esto, entrega a Jesús a las autoridades a petición del propio Jesús. La razón, para ayudar a Jesús a liberarse de su cuerpo físico carnal, que los gnósticos consideraban una prisión para el espíritu divino. Es vital no confundir ni equiparar directamente las ideas de este texto gnóstico con la filosofía de Spinoza. El gnosticismo, con su marcado dualismo entre un mundo material malo, creado por una deidad inferior, y un reino espiritual bueno, y su énfasis en un conocimiento secreto, gnosis, revelado a unos pocos elegidos para escapar de este mundo, es fundamentalmente diferente al monismo radical de Spinoza, donde Dios, naturaleza, es una única sustancia, inherentemente buena y perfecta en su totalidad, y Do
en el conocimiento que libera es racional y accesible, en principio, a todos. Spinoza no creía en un alma inmortal separada del cuerpo en el sentido gnóstico, ni en una huida del mundo material. Sin embargo, ¿no es fascinante que ambas corrientes de pensamiento, tan distantes en tiempo, contexto y doctrina fundamental, compartan un impulso por desafiar la narrativa oficial sobre Judas? Ambas, a su manera, lo rescatan del abismo de la traición pura y simple y le otorgan un papel más complejo, incluso crucial y conscientemente asumido en el drama de Jesús. El Evangelio de Judas, aunque no sea espinosista, nos demuestra que la idea de un Judas diferente, un Judas que no encaja en el molde del villano absoluto, no es una invención moderna, ni una excentricidad de unos pocos filósofos. Tiene raíces antiguas, herejes para la ortodoxia, sí, pero persistentes. ¿Por qué será que esta figura de Judas invita a tales reinterpretaciones, a tales búsquedas de un significado oculto? ¿Será que la versión oficial, con toda su aparente claridad moral, deja demasiadas preguntas sin respuesta, demasiadas inquietudes latentes en el alma humana? La filosofía de Spinoza, con su énfasis en la razón, en la búsqueda de las causas y en la comprensión de la necesidad, se convierte así en una herramienta potentísima para una lectura crítica de cualquier texto sagrado, incluyendo los evangelios canónicos. No se trata de aceptar ciegamente las afirmaciones de Spinoza, sino de utilizar su riguroso método de pensamiento para examinar las narrativas que hemos heredado, para cuestionar sus supuestos implícitos y para explorar nuevas posibilidades de significado. Spinoza fue, en muchos sentidos, un precursor de la crítica bíblica moderna, al abogar por una interpretación de las Escrituras basada en la razón y en el contexto histórico, en lugar de la sumisión a la autoridad dogmática. Su Tratado Teológico Político es un ejemplo magistral de este enfoque. Pero, ¿por qué estas interpretaciones, ya sean las antiguas gnósticas o las más filosóficas y modernas, inspiradas en Spinoza, han sido tan a menudo marginadas, condenadas, olvidadas o etiquetadas como herejías peligrosas? ¿Qué es lo que tanto se teme? Quizás sea la pérdida de la simplicidad reconfortante. La narrativa de un Judas absolutamente malo y un Jesús absolutamente bueno es fácil de entender, ofrece un marco moral claro. Las interpretaciones que introducen la necesidad, que difuminan las líneas entre la culpa y la inevitabilidad, que sugieren una comprensión más profunda y quizás compartida entre Jesús y Judas, son inherentemente más complejas y ambiguas. No preferimos a menudo como seres humanos las certezas sencillas a las verdades complejas y perturbadoras. Además, estas reinterpretaciones pueden ser vistas como una amenaza a las estructuras de poder y autoridad que se han construido sobre la base de la interpretación tradicional. Si Judas no es el traidor arquetípico, si el plan divino no es como nos lo han contado, ¿qué otras certezas podrían desmoronarse? El miedo a la relativización de la fe, al cuestionamiento de los dogmas establecidos, ha sido una constante en la historia de las religiones. Spinoza mismo lo experimentó de la forma más brutal con su excomunión. Su crimen fue, en esencia, pensar de forma independiente y atreverse a seguir su razón hasta sus últimas consecuencias, sin importar cuán lejos lo llevaran de las creencias aceptadas. Antes de continuar hacia nuestras reflexiones finales, me gustaría hacer una pausa y conectar de nuevo con ustedes, nuestra comunidad global de pensadores inquietos. Es increíble sentir esta conexión a través de la pantalla. Cuéntenme por favor en los comentarios desde qué país maravilloso me están escuchando ahora mismo y qué hora es por allá mientras se sumergen en estas ideas. Leer sus respuestas es como dar una pequeña vuelta al mundo instantánea y me llena de energía. Y si sienten que este viaje de descubrimiento que estamos haciendo juntos está valiendo la pena, si les está abriendo nuevas puertas mentales o haciéndoles ver viejas historias con nuevos ojos, no se guarden este conocimiento solo para ustedes.
Compártanlo con un amigo, una amiga, algún familiar, alguien que sepan que apreciará una perspectiva diferente y que no teme cuestionar. Ayudémosles a que también puedan asomarse a esta verdadera realidad, o al menos a esta fascinante posibilidad que estamos explorando juntos. Su apoyo al compartir es invaluable. Hemos estado navegando por aguas increíblemente profundas y, me atrevería a decir, turbulentas en nuestra exploración, ¿no es así? Hemos desenterrado una perspectiva olvidada, la de Baruch Spinoza, que nos obliga a mirar con otros ojos una de las historias más arraigadas en nuestra cultura, la de Judas Iscariote y Jesús. Pero ahora, amigos y amigas, nos adentramos en un territorio donde las consecuencias de esta reinterpretación espinosista se vuelven aún más radicales, más estremecedoras, y tocan la fibra misma de cómo entendemos la moralidad, la justicia y la propia fe. ¿Están listos para confrontar estas implicaciones que podrían sacudirlo todo? Si Judas, y por extensión cualquier ser humano, actúa por una necesidad intrínseca a la naturaleza divina, como propone Spinoza, donde no hay un libre albedrío que nos permita elegir entre alternativas genuinamente abiertas en un momento dado, ¿qué sucede con la noción de culpa? Se desvanece esa pesada carga que hemos atribuido a Judas durante 2 milenios. Si sus acciones fueron tan determinadas como el curso de un río o la órbita de un planeta, podemos seguir señalándolo como el villano supremo, el traidor consciente y malvado. Imaginen un tribunal donde la defensa argumentara: mi cliente no pudo haber actuado de otra manera. Su naturaleza y las circunstancias lo determinaron inexorablemente. ¿Cómo reaccionaría el juez? ¿Cómo reaccionaríamos nosotros? Spinoza nos diría que la culpa, en el sentido tradicional de merecer un castigo por una elección libremente mala, es una idea inadecuada, fruto de nuestra ignorancia de las verdaderas causas. En lugar de juzgar y condenar, el sabio espinosista busca comprender las causas que llevan a una persona a actuar de una manera determinada, por perjudicial que esa acción nos parezca. Esto no significa aprobar la acción o ignorar sus consecuencias, significa cambiar el enfoque de la retribución moral a la comprensión causal. ¿No sería esto una revolución en nuestra forma de ver la justicia? Podríamos pasar de una justicia punitiva a una justicia que busca entender y quizás modificar las condiciones que llevan a ciertos comportamientos, tanto en el individuo como en la sociedad. Pensemos en Judas. Si su traición fue necesaria, ¿qué sentido tiene odiarlo o despreciarlo? El odio, para Spinoza, es una pasión triste que disminuye nuestra potencia de obrar y nuestra alegría. La comprensión, en cambio, nos libera de esas pasiones. Podríamos llegar a ver a Judas no con odio, ni siquiera con lástima condescendiente, sino con una especie de asombro trágico ante el papel que le tocó desempeñar en el drama cósmico. Es posible absolver a Judas, no en el sentido de decir que lo que hizo fue bueno, sino en el de reconocer que quizás no tuvo otra opción real dentro del esquema de la necesidad divina. Y el perdón, ese bálsamo que tantas veces buscamos o concedemos, ¿qué forma toma en un universo espinosista? Si Dios es naturaleza y no un rey que juzga y se ofende, entonces el concepto de un perdón divino, en el sentido tradicional, pierde su base. Dios, naturaleza, no se enoja, no se siente traicionado, simplemente es y actúa según sus propias leyes inmutables. La reconciliación, entonces, no sería con un Dios externo al que hemos ofendido, sino una reconciliación con la propia realidad, con la aceptación de la necesidad de los acontecimientos, incluyendo nuestras propias acciones y las de los demás. Podría ser que el verdadero perdón humano, desde esta óptica, sea la comprensión profunda de que todos somos, en última instancia, expresiones de esa misma naturaleza, actuando según la necesidad de nuestro ser. Perdonar a otro sería entonces comprenderlo en su determinación, así como nos esforzamos por comprendernos a nosotros mismos. Ahora, imaginen por un momento el impacto de esta visión en dogmas centrales de muchas tradiciones religiosas.
especialmente el cristianismo. Pensemos en el concepto de pecado original. Si las acciones de Adán y Eva en el Edén también fueron necesarias, determinadas por su naturaleza y las circunstancias creadas por Dios, naturaleza, ¿qué sentido tiene un pecado que se hereda y que mancha a toda la humanidad? Podría ser que la caída no fuera una desobediencia libre, sino una etapa necesaria en el desarrollo de la conciencia humana dentro del gran esquema de la naturaleza. Y la salvación, ¿de qué necesitaríamos ser salvados si la culpa se diluye en la necesidad? Para Spinoza, la salvación no es la redención de un pecado original a través del sacrificio de un mediador divino. La salvación, o beatitud, es la liberación de la esclavitud de las pasiones y de la ignorancia a través del conocimiento racional de Dios, naturaleza y de nuestro lugar en él, ella. Es alcanzar el amor intelectual de Dios, ese estado de comprensión gozosa y de unión con la totalidad. ¿No es esta una idea de salvación profundamente diferente? Una que pone el énfasis en el esfuerzo intelectual y ético del individuo aquí y ahora, más que en la fe en un evento redentor pasado o futuro. Si la traición de Judas fue un eslabón necesario para la crucifixión, y la crucifixión fue, a su vez, un evento necesario, ¿cómo afecta esto la teología del sacrificio expiatorio? ¿Sacrificio para aplacar la ira de quién, si Dios naturaleza no se enoja? ¿O es que el sacrificio de Jesús adquiere un significado diferente? El ejemplo máximo del sabio que comprende y acepta la necesidad hasta sus últimas consecuencias, enseñándonos así el camino hacia la verdadera libertad, que es la aceptación de la necesidad. Estas son preguntas que pueden resultar profundamente incómodas, lo sé. Pueden parecer que socavan los cimientos mismos de la fe para muchos, pero la filosofía, especialmente la de un pensador tan radical como Spinoza, no teme hacer preguntas difíciles. Su propósito no es necesariamente destruir, sino invitar a una comprensión más profunda, más racional, incluso si eso implica reconstruir nuestras creencias sobre bases diferentes. Y esta perspectiva espinocista, si la tomamos en serio, ¿no nos invitaría a reconsiderar a otros villanos de la historia o incluso de nuestras propias vidas? No para excusar acciones dañinas o negar el sufrimiento que causan, sino para intentar comprender las complejas cadenas de causas y efectos, las presiones sociales, psicológicas y biológicas que pudieron haber llevado a esas personas a actuar como lo hicieron. Podríamos cultivar una mirada más compasiva, no en el sentido de condescendencia, sino de padecer con, de entender la humanidad compartida incluso en aquellos cuyas acciones repudiamos. ¿No nos llevaría esto a buscar soluciones más profundas a los conflictos y a los problemas sociales, en lugar de simplemente identificar y castigar a los culpables? Es una senda exigente, sin duda, porque requiere un esfuerzo constante de razón y empatía por encima de la reacción pasional. Y hablando de pasión y de la energía que estas ideas pueden despertar, si están sintiendo esa chispa de curiosidad o ese vértigo intelectual que estas ideas provocan, y si me acompañan desde su celular en este viaje de descubrimiento, les agradecería infinitamente ese gesto de pulsar el botón de me gusta. Es un pequeño clic para ustedes, un instante, pero representa una gran ayuda para que este contenido, esta exploración de fronteras, alcance a otras mentes que, como la nuestra, no se conforman con las respuestas fáciles y buscan comprender la complejidad del mundo. Gracias de corazón por ese apoyo. Detengámonos ahora en uno de los gestos más infames y simbólicos de toda la historia, un acto que ha quedado grabado en la retina de la civilización occidental como el epítome de la traición, el beso de Judas. Un simple contacto de labios que, sin embargo, ha sido cargado con el peso de la perfidia, la falsedad y la entrega a la muerte. Pero, ¿es esa su única lectura posible, especialmente si lo iluminamos con la linterna de la filosofía de Spinoza y la noción de necesidad? Imaginen la escena en el huerto de Getsemaní.
la oscuridad de la noche, la angustia palpable de Jesús, la somnolencia de los discípulos y de repente la llegada de Judas acompañado de una turba armada con espadas y palos, enviada por los sumos sacerdotes y los ancianos. Según los evangelios sinópticos, Judas había dado una señal: aquel a quien yo bese, ese es, prendedle. Y acercándose a Jesús, le dijo: salve, maestro, y lo besó. Un beso. En la cultura de la época, el beso podía ser una señal de saludo, de respeto entre discípulo y maestro, de afecto. ¿Cómo es que este gesto íntimo se pervierte aquí hasta convertirse en la marca del traidor? Desde la perspectiva espinosista, si la cadena de acontecimientos que llevó a la crucifixión fue necesaria, entonces cada eslabón de esa cadena también lo fue. El beso de Judas, como el acto que identifica a Jesús ante sus captores y desencadena su arresto, se convierte en un momento crucial, un gozne determinado dentro del gran esquema. No sería un acto de maldad fría y calculada surgida de un libre albedrío perverso, sino el cumplimiento de un papel que por la naturaleza de Judas y las circunstancias, él estaba determinado a ejecutar. ¿Resta esto horror al momento? Quizás no al horror del evento en sí, pero sí podría cambiar nuestra percepción de la intencionalidad y la culpabilidad moral de Judas. Si llevamos la especulación un paso más allá, como lo hicimos al considerar un posible plan secreto, entendido como una conciencia de la necesidad por parte de Jesús, ¿podría el beso haber sido algo más que una simple señal para los captores? ¿Podría haber sido, en una interpretación aún más radical y heterodoxa, una especie de señal convenida, un acto cargado de un significado oculto y terrible entre Jesús y Judas? Si ambos, o al menos Jesús, comprendían la necesidad de lo que iba a suceder, y si Judas era el instrumento necesario para ello, ¿pudo el beso haber sido una dolorosa confirmación, un amargo "ha llegado el momento"? Esto es, por supuesto, una conjetura que va mucho más allá de Spinoza, pero surge como una interrogante cuando se empuja la lógica de la necesidad hasta sus límites. Es el tipo de pregunta que surge cuando se contempla la posibilidad de que los actores de este drama tuvieran una comprensión de su papel que trasciende la narrativa superficial. ¿Y qué hay de las 30 monedas de plata? Ese otro símbolo poderoso de la traición de Judas. ¿Fueron realmente el motor de esta tragedia, la causa fundamental de la elección de Judas? ¿O son quizás un detalle más, un elemento secundario dentro del inmenso tapiz de la necesidad? Spinoza nos diría que si la avaricia era una pasión dominante en la naturaleza de Judas, una naturaleza, recordemos, también determinada, entonces el dinero pudo haber jugado un papel en la cadena causal de sus motivaciones. Pero no sería la causa última en un sentido metafísico, ya que esa avaricia misma tendría sus propias causas antecedentes. El hecho de que Judas, según Mateo, intentara devolver las monedas consumido por el remordimiento: he pecado entregando sangre inocente, ¿cómo se interpreta desde Spinoza? Es una prueba de su libre albedrío, de una conciencia moral que finalmente se impone, o más consistentemente con el sistema spinozista, ¿es ese remordimiento también una pasión determinada, una consecuencia necesaria de sus acciones previas y de la toma de conciencia de sus efectos, todo ello brotando de su naturaleza particular? El suicidio que sigue, ¿no sería también el último acto en esa cadena de necesidad, la única salida que su ser determinado pudo encontrar ante una angustia insoportable? Así, ni el beso ni las monedas serían la expresión de una libertad radical para el mal, sino manifestaciones de una naturaleza humana particular, actuando bajo circunstancias determinadas dentro de un proceso universal que sigue sus propias leyes ineludibles. El horror y la tragedia persisten, pero la fuente de la moralidad y el juicio se desplazan. Ya no se trata de condenar a un individuo por una elección perversa que podría haber evitado, sino de contemplar el desarrollo implacable
de la necesidad a través de seres humanos imperfectos y sufrientes. ¿No nos obliga esto a mirar con otros ojos no solo a Judas, sino a todas las figuras trágicas de la historia, aquellas cuyas acciones, aunque terribles, parecen haber sido eslabones cruciales en el desarrollo de eventos que definieron épocas? ¿Cuántos Judas ha habido en diferentes escalas cuyas acciones necesarias solo podemos empezar a comprender en retrospectiva si es que acaso lo logramos? Es una perspectiva que nos despoja de la comodidad de los juicios fáciles y nos sumerge en la complejidad de la condición humana, donde la libertad y la necesidad danzan en una tensión constante, o donde, para Spinoza, la verdadera libertad se encuentra precisamente en la comprensión y aceptación de esa necesidad. ¿Qué piensan ustedes? ¿Puede un beso ser algo más que una traición? ¿Puede el dinero ser algo menos que la motivación última? Ahora bien, es crucial y sería intelectualmente deshonesto no hacerlo, reconocer que esta interpretación espinosista de Judas y del plan de Jesús, por fascinante y provocadora que sea, enfrenta críticas formidables y plantea interrogantes muy serios. No podemos simplemente abrazarla sin confrontar las objeciones que surgen tanto desde el sentido común como desde otras tradiciones filosóficas y teológicas. ¿Cuáles son estas piedras en el zapato para la visión espinosista? La objeción más inmediata y poderosa es, por supuesto, la aparente aniquilación del libre albedrío y con él de la responsabilidad moral individual tal como la entendemos comúnmente. Si nuestras acciones están determinadas por una cadena ininterrumpida de causas y efectos, si no podemos actuar de manera diferente a como lo hacemos, ¿en qué sentido somos responsables de nuestros actos? ¿Cómo podemos alabar la virtud o condenar el vicio si ni el virtuoso ni el vicioso eligieron serlo? Esta es una crítica que resuena profundamente en nuestra experiencia cotidiana, donde sentimos que tomamos decisiones, que deliberamos entre opciones, que somos los autores de nuestras vidas. ¿Es esta sensación de libertad una mera ilusión, como sostenía Spinoza? Para muchos, esta idea es no solo contraintuitiva, sino también peligrosa, pues parecería socavar las bases de la ética, la ley y la justicia. Si un criminal no pudo evitar cometer su crimen, ¿con qué derecho lo castigamos? Spinoza respondería que, aunque no haya libre albedrío en el sentido de una voluntad incausada, sí existe la responsabilidad en el sentido de que somos agentes causales y nuestras acciones tienen consecuencias. La sociedad tiene derecho a protegerse de individuos cuyas acciones son dañinas, independientemente de si esas acciones fueron libremente elegidas o no. El enfoque, sin embargo, cambiaría. Menos énfasis en la retribución y más en la prevención, la corrección, si es posible, y la protección de la comunidad. Además, para Spinoza, la verdadera libertad no es la capacidad de elegir arbitrariamente, sino la capacidad de actuar de acuerdo con la razón y la comprensión de la necesidad, liberándonos así de la tiranía de las pasiones ignorantes. Pero, ¿satisface esto nuestra profunda necesidad de sentirnos dueños de nuestras decisiones morales? Otra crítica importante es la del anacronismo filosófico. ¿Es legítimo aplicar un sistema de pensamiento del siglo XVII con sus propias raíces y preocupaciones a eventos y textos del siglo I? Spinoza no estaba pensando en Judas cuando desarrolló su metafísica. Estaba dialogando con Descartes, con la tradición filosófica judía, con la nueva ciencia de su tiempo. No corremos el riesgo de forzar la narrativa bíblica para que encaje en el molde espinosista, proyectando nuestras propias interpretaciones sobre un material que le es ajeno. Es una objeción metodológica seria. Sin embargo, se podría argumentar que un sistema filosófico robusto y universal, como el de Spinoza, que pretende explicar la naturaleza de la realidad en su conjunto, debería ser capaz de arrojar luz sobre cualquier fenómeno humano, incluyendo las narrativas religiosas. No se trataría de afirmar que esto es lo que los autores bíblicos quisieron decir, sino de así es como podemos entender estos eventos si los miramos
vemos a través de esta lente filosófica particular. Es una herramienta de interpretación, no una reconstrucción histórica de intenciones. Luego está, por supuesto, la respuesta de la teología tradicional, especialmente la cristiana. Para la mayoría de las corrientes cristianas, la libertad humana es un don fundamental de Dios, y la historia de la salvación depende de elecciones reales, tanto divinas como humanas. La caída de Adán fue una elección libre, la traición de Judas fue una elección libre, y la encarnación y el sacrificio de Jesús fueron también actos de libre amor divino. Un universo determinista como el de Spinoza es, para muchos teólogos, incompatible con la naturaleza de un Dios personal y amoroso y con la dignidad de un ser humano creado a su imagen y semejanza, capaz de una respuesta libre de amor y fe. La idea de un Dios que es idéntico a la naturaleza y que opera por necesidad impersonal choca frontalmente con la concepción de un Dios que es providencia, que escucha la oración, que interviene en la historia y que ofrece la gracia. ¿Cómo reconciliar estas visiones tan radicalmente opuestas del ser divino y de la condición humana? Para muchos creyentes, la respuesta es que no se pueden reconciliar. La visión de Spinoza sería, desde su perspectiva, una negación de la fe revelada. Entonces, ¿cuál es el valor de embarcarnos en una exploración como esta, si la interpretación espinosista choca tan frontalmente con nuestras intuiciones más profundas y con siglos de tradición religiosa y filosófica? ¿Es solo un ejercicio intelectual estéril? Yo creo que no. Incluso si al final no aceptamos las conclusiones de Spinoza, el simple hecho de confrontar su pensamiento nos obliga a examinar nuestras propias creencias de manera más crítica y profunda. Nos fuerza a preguntarnos qué entendemos realmente por libertad, en qué se basa nuestra noción de responsabilidad moral, cómo concebimos la relación entre Dios y el mundo, entre la necesidad y la contingencia. La interpretación espinosista, aunque no sea la respuesta final, si es que tal cosa existe, abre nuevas perspectivas, nos permite ver la complejidad donde antes quizás solo veíamos simplicidad. Nos invita a la humildad intelectual, al reconocer que las narrativas que damos por sentadas pueden tener múltiples capas de significado. Y, en el caso específico de Judas, nos ofrece la posibilidad de una mirada, si no redentora, al menos más comprensiva y menos unilateralmente condenatoria hacia una de las figuras más trágicas y enigmáticas de la historia. El valor de Spinoza no reside tanto en darnos respuestas definitivas, sino en enseñarnos a hacer preguntas más profundas. Hemos llegado a un punto de inflexión en nuestro análisis. Hemos sopesado las audaces implicaciones de la filosofía de Spinoza y también las serias críticas que enfrenta. Antes de seguir hacia la conclusión de este intrincado laberinto de ideas, me gustaría, como ya es una pequeña tradición entre nosotros, sentir su presencia, saber desde dónde nos acompañan en esta aventura intelectual. ¿Desde qué país están conectados en este momento? ¿Qué hora es en su rincón del mundo mientras desentrañamos juntos estos misterios filosóficos y teológicos? Compartan en los comentarios, me encanta leerlos y sentir esa conexión global. Y si esta exploración les está pareciendo valiosa, si les está removiendo algo por dentro, si les está ofreciendo nuevas herramientas para pensar, no duden en compartir este vídeo con alguien a quien crean que también le puede interesar esta búsqueda de la verdadera realidad, o al menos de nuevas formas de interrogarla. El conocimiento, cuando se comparte, no se divide, se multiplica. Hemos desentrañado los hilos de una interpretación que desafía siglos de tradición. Hemos contemplado a Judas y a Jesús bajo la luz radical de Spinoza y hemos sopesado las profundas implicaciones de esta visión. Pero una pregunta persiste, casi como una sombra que se alarga al final de un día revelador. Si esta perspectiva espinosista ofrece una explicación tan coherente y para algunos incluso liberadora de uno de los dramas más oscuros de la historia, ¿por qué ha permanecido tan olvidada?
¿Por qué no es la narrativa dominante, o al menos una alternativa popularmente conocida y discutida en todos los ámbitos, desde las aulas hasta las conversaciones cotidianas sobre fe y moralidad? ¿Qué fuerzas han conspirado para mantener esta interpretación en los márgenes del pensamiento? La verdad es que la narrativa tradicional de Judas, el traidor vil y codicioso, el amigo desleal que vende a su maestro por 30 monedas de plata, tiene una fuerza innegable. ¿Y por qué? Porque es simple, porque ofrece una moralidad en blanco y negro que resulta para muchos reconfortante y fácil de asimilar. Nos da un villano claramente identificable a quien culpar, y por contraste, la figura de Jesús resplandece con una pureza aún mayor. Esta simplicidad narrativa, ¿no creen que es a menudo más atractiva para la mente humana que las complejidades y ambigüedades que presenta una figura como la del Judas espinocista, un agente necesario en un drama cósmico? Las historias con héroes y villanos bien definidos son más fáciles de contar, de recordar y de transmitir de generación en generación. ¿No es acaso la estructura fundamental de nuestros mitos y leyendas más perdurables? Además, esta narrativa tradicional ha servido a lo largo de los siglos a propósitos pedagógicos y de cohesión social dentro de ciertas comunidades religiosas. Ha funcionado como una advertencia contra la avaricia, la traición y la falta de fe. Desmantelar esta figura del Judas arquetípico no podría ser visto por algunos como debilitar estas lecciones morales, por más simplistas que puedan parecer bajo un escrutinio filosófico más profundo. No existe un temor, quizás inconsciente, a que si Judas no es el monstruo que nos han pintado, entonces la estructura moral de toda la historia podría volverse inestable. Por otro lado, enfrentémoslo, la filosofía de Spinoza no es un paseo por el parque, no es un mensaje que se consuma fácilmente ni que ofrezca consuelos sencillos a las grandes preguntas de la existencia. Su ética demostrada según el orden geométrico es una obra densa, exigente, que requiere una atención sostenida y una capacidad de abstracción considerable. ¿Cuántas personas están dispuestas a sumergirse en las profundidades de la sustancia única, los atributos infinitos y los modos finitos para reinterpretar una historia bíblica? La complejidad inherente al pensamiento de Spinoza, su rechazo a las explicaciones antropomórficas de Dios y su determinismo radical, lo convierten en un alimento intelectual que no es del gusto de todos, ni de fácil digestión. No es natural que las ideas más complejas y desafiantes tarden más en permear la conciencia popular si es que alguna vez lo logran plenamente. Y luego está el factor miedo. El miedo a la relativización de la fe, el temor a que si se cuestiona un dogma fundamental, como la libertad de Judas para pecar o la naturaleza del plan de salvación, toda la estructura de creencias podría colapsar. Spinoza fue excomulgado y sus obras prohibidas precisamente porque sus ideas eran percibidas como una amenaza mortal para la ortodoxia religiosa, tanto judía como cristiana, de su tiempo. Esa condena, esa etiqueta de ateo y hereje peligroso que se le impuso, ¿no creen que ha contribuido a que su pensamiento sea abordado con cautela o directamente ignorado por muchos círculos religiosos e incluso académicos a lo largo de la historia? Las instituciones, por naturaleza, tienden a preservar el statu quo, y las ideas de Spinoza son, por esencia, profundamente desestabilizadoras para cualquier sistema dogmático. ¿Quién querría asociarse con un filósofo maldito si eso implica arriesgar la propia reputación o tranquilidad espiritual? Sin embargo, ¿significa esto que la interpretación espinosista, o al menos su espíritu crítico y racional aplicado a las narrativas religiosas, ha desaparecido por completo? No del todo. Aunque no sea la corriente principal, podemos encontrar ecos y resonancias de esta visión en lugares a veces inesperados. En la literatura, por ejemplo, autores como Jorge Luis Borges han explorado la idea de Judas desde perspectivas heterodoxas, sugiriendo en su cuento
3 versiones de Judas, destinos alternativos y roles mucho más complejos para el Iscariote. José Saramago, en El Evangelio según Jesucristo, aunque no espinosista en sentido estricto, humaniza radicalmente a las figuras bíblicas y cuestiona la narrativa divina de una manera que resuena con el espíritu crítico de Spinoza. ¿No son estas obras una prueba de que la figura de Judas sigue ejerciendo una fascinación que invita a la reinterpretación? En ciertos círculos filosóficos y teológicos más liberales o radicales, la obra de Spinoza sigue siendo una fuente viva de inspiración para repensar la naturaleza de Dios, la ética y la libertad. Y en un nivel más popular, aunque quizás menos articulado filosóficamente, no vemos una tendencia creciente en la ficción contemporánea, en novelas, series, películas, a explorar el otro lado de los villanos clásicos, a buscar sus motivaciones ocultas, a comprender las circunstancias que los llevaron a ser lo que fueron. ¿No es esto, en cierto modo, un eco de esa necesidad espinocista de comprender las causas en lugar de simplemente emitir juicios morales sumarios? Quizás la razón por la que esta interpretación espinocista no es más popular es una combinación de todos estos factores. La comodidad de la narrativa simple, la dificultad inherente al pensamiento de Spinoza, el miedo institucional y personal a sus implicaciones radicales y la inercia de 2 milenios de una tradición interpretativa muy diferente. Pero el hecho de que no sea popular, ¿significa acaso que carece de valor o de verdad? ¿O es que, como tantas otras ideas profundas, espera pacientemente a que más mentes estén dispuestas a realizar el esfuerzo de desenterrarla y contemplar su extraña y desafiante belleza? Ahora, atrevámonos a dar un paso más, un paso que nos lleva desde la interpretación histórica y filosófica hacia las consecuencias existenciales. Imaginemos, solo por un momento, con toda la seriedad que podamos convocar, que Baruch Spinoza estuviera en lo cierto, que el universo es, en efecto, una sustancia única, Dios, naturaleza, operando bajo una necesidad inmutable, que no hay libre albedrío en el sentido tradicional de una elección entre alternativas genuinamente abiertas, que cada evento, desde el nacimiento de una estrella hasta el más fugaz de nuestros pensamientos, está determinado por una cadena infinita de causas y efectos. Si esta fuera la verdadera realidad, ¿cómo cambiaría nuestra existencia? ¿Qué significaría vivir, amar, sufrir y morir en un universo así? ¿Y ahora qué? ¿Cómo afectaría esto nuestra forma de enfrentar el día a día? Pensemos en nuestros remordimientos por el pasado. ¿Cuánta energía gastamos lamentando decisiones que tomamos, palabras que dijimos, oportunidades que perdimos, creyendo que podríamos haber actuado de otra manera? Si aceptáramos la visión de Spinoza, ¿no se aliviaría esa carga? El pasado, tal como fue necesario. No pudo haber sido diferente. ¿No nos liberaría esto para concentrarnos en el presente y en el futuro, no con la ilusión de un control absoluto, sino con la comprensión de que nuestras acciones presentes son las causas necesarias de efectos futuros? Y nuestras ansiedades por el futuro, ¿cómo se transformarían? El miedo a lo desconocido, la preocupación por lo que vendrá. Spinoza nos invitaría a cultivar la fortaleza de ánimo, fortitudo, que se compone de firmeza, animositas, y generosidad, generositas. La firmeza para perseverar en nuestro ser racional a pesar de las dificultades, y la generosidad para ayudar a otros y unirnos a ellos en amistad. Si el futuro también está determinado, no en un sentido fatalista que nos paralice, sino como el despliegue de la naturaleza de las cosas, ¿no podríamos enfrentarlo con una mayor serenidad, sabiendo que la verdadera sabiduría no está en cambiar el destino, sino en comprender nuestro lugar en él y actuar de la manera más racional y virtuosa posible dentro de ese marco? Y la justicia, ¿cómo la administraríamos en una sociedad que ha internalizado el determinismo espinosista? Si un criminal actúa por necesidad, ¿significa esto que debemos dejar que los delitos queden impunes?
No, como ya hemos discutido. La sociedad tiene el derecho y la necesidad de protegerse, pero el enfoque podría cambiar drásticamente. En lugar de una justicia basada en la retribución y el castigo moral por una mala elección, podríamos evolucionar hacia una justicia que se centre en la comprensión de las causas del comportamiento delictivo, sociales, psicológicas, biológicas, y en la búsqueda de las intervenciones más racionales para prevenir daños futuros, rehabilitar cuando sea posible y asegurar el bienestar de la comunidad. ¿No sería esto un sistema más humano y, en última instancia, más efectivo? ¿Dejaríamos de buscar venganza para enfocarnos en la salud del cuerpo social? Pero quizás la pregunta más profunda sea, ¿sería posible una vida espiritual rica y significativa sin un Dios personal que escucha plegarias, interviene en el mundo y ofrece recompensas o castigos eternos? Spinoza diría que sí, y que incluso sería una espiritualidad más elevada, más pura. Su concepto del amor intellectualis Dei, el amor intelectual de Dios, es la cumbre de esta espiritualidad. No es un amor emocional en el sentido común, sino un estado de comprensión gozosa y profunda de la unidad de todas las cosas en Dios, naturaleza, y de la necesidad eterna que rige el universo. Es la alegría que surge de ver el mundo subespecie a eternitatis, bajo la perspectiva de la eternidad. No hay algo increíblemente hermoso y liberador en encontrar lo sagrado no en un ser trascendente y separado, sino en la inmanencia misma de la existencia, en el orden inteligible del cosmos, en la interconexión de todo lo que es. ¿No podría el asombro ante las leyes de la física, la belleza de una fórmula matemática, la complejidad de un ecosistema o la profundidad de la conciencia humana ser una forma de este amor intelectual a Dios, naturaleza? Vivir según Spinoza no sería fácil. Requeriría un esfuerzo constante de la razón para comprender nuestras pasiones y no ser esclavos de ellas, para actuar siempre buscando lo que es verdaderamente útil para nosotros y para los demás, para cultivar la alegría que surge del conocimiento y de la virtud. Sería una vida de autoconocimiento, de autodominio racional y de conexión con la totalidad. ¿No es este un ideal de vida tan noble y exigente como cualquiera ofrecido por las religiones tradicionales? El desafío continuo de Spinoza es su invitación a la autonomía intelectual, a la valentía de pensar por nosotros mismos, incluso si eso nos lleva a conclusiones que chocan con las creencias más cómodas o socialmente aceptadas. Es un llamado a no tener miedo de la verdad, por más extraña o perturbadora que pueda parecer al principio. Spinoza sigue siendo, siglos después, un compañero de viaje para aquellos que buscan un sentido a la existencia que no dependa de dogmas impuestos, sino de la libre investigación de la razón. ¿Estamos dispuestos a aceptar ese desafío? A vivir con la grandeza y quizás la soledad que implica ver el mundo a través de sus ojos implacablemente racionales. Y mientras nos preparamos para estas reflexiones finales que nos llevan al corazón mismo de cómo podríamos vivir si abrazáramos esta visión del mundo, si este viaje te ha aportado valor, si ha encendido una luz en algún rincón de tu mente y estás en tu celular, ¿me regalarías un último me gusta en este video? Ese pequeño gesto, ese simple toque en la pantalla, ayuda enormemente a que estas conversaciones, estas exploraciones filosóficas, lleguen a más personas que podrían estar buscando este tipo de claridad o al menos este tipo de preguntas. Mil gracias de antemano por ese apoyo. Hemos llegado, amigos y amigas, al culmen de nuestra travesía intelectual. Hemos recorrido la historia de Judas Iscariote, desde su condena tradicional como el arquetipo del traidor, hasta la sorprendente y radical reinterpretación que nos ofrece la filosofía de Baruch Spinoza. Recordemos los pilares de esta visión que hemos explorado juntos. Judas, no como un traidor que elige libremente el mal movido por la avaricia o la maldad pura, sino como un agente necesario, una pieza ineludible en el vasto y determinado mecanismo de Dios, naturaleza.
Sus acciones, incluyendo el infame beso y la entrega de Jesús, serían el resultado de una cadena ininterrumpida de causas y efectos, parte de la necesidad intrínseca que rige todo cuanto existe. Y Jesús, en esta perspectiva, no sería la víctima pasiva de una traición impredecible, ni el artífice de un plan conspirativo en el sentido humano. Sería más bien el sabio espinosista por excelencia, aquel que ha alcanzado la más alta comprensión de la necesidad divina, el amor intelectual de Dios. Su plan secreto no sería otro que la profunda conciencia de este orden necesario, y su aparente aceptación de su destino no sería resignación, sino la máxima expresión de libertad como comprensión y aquiescencia con la naturaleza. La última cena, sus palabras a Judas, su pasión y muerte, todo adquiriría un nuevo significado bajo esta luz. El cumplimiento de un destino ineludible, comprendido y vivido con una sabiduría trascendente. Hemos visto cómo esta interpretación desafía nuestras nociones más arraigadas sobre el libre albedrío, la culpa, la responsabilidad moral, el pecado y la salvación. Nos ha obligado a cuestionar la naturaleza misma de Dios y su relación con el mundo. Hemos explorado cómo las ideas de Spinoza, aunque complejas y a menudo marginadas, ofrecen una alternativa coherente y, para algunos, profundamente liberadora a las narrativas tradicionales. Hemos confrontado también las críticas a esta visión, reconociendo sus dificultades y los puntos donde choca con otras formas de entender la realidad y la fe. Entonces, ¿qué ganamos al final de este largo y a veces arduo camino al desenterrar esta interpretación olvidada? ¿Se trata simplemente de exonerar a Judas o de reescribir la historia por el placer de la controversia intelectual? Yo creo que es mucho más que eso. Lo que ganamos es una invitación a la profundidad, a la complejidad, a la humildad intelectual. Ganamos la oportunidad de ejercitar nuestro pensamiento crítico, de cuestionar lo que damos por sentado y de explorar nuevas formas de comprender los misterios de la existencia humana y divina. Esta perspectiva espinosista, la adoptemos plenamente o no, nos enriquece al mostrarnos que incluso las historias más antiguas y aparentemente cerradas pueden ser iluminadas desde ángulos inesperados, revelando matices y posibilidades que antes no veíamos. Nos enseña que la búsqueda de la comprensión es un proceso sin fin y que las grandes preguntas sobre el bien y el mal, el destino y la libertad merecen ser revisitadas una y otra vez con nuevas herramientas y nuevas sensibilidades. ¿No es acaso esta la esencia misma de la filosofía y de la búsqueda humana de sentido? Este viaje no ha tenido como objetivo imponer una nueva dogma, reemplazar una certeza por otra. Su propósito ha sido abrir una ventana, presentar una alternativa, invitar a la reflexión personal. La decisión de qué hacer con esta información, cómo integrarla o no en su propia visión del mundo, es enteramente suya. Quizás algunas de estas ideas resuenen profundamente con ustedes. Quizás otras les parezcan inaceptables o incluso peligrosas. Y eso está bien. Lo importante es el proceso de interrogación, el coraje de enfrentar ideas que nos desafían y la honestidad de buscar nuestras propias respuestas. Al final, la figura de Judas, vista a través de los ojos de Spinoza, se convierte en un espejo en el que podemos contemplar nuestras propias tensiones internas. Entre la sensación de libertad y la sospecha del determinismo, entre el juicio moral y la búsqueda de comprensión, entre la fe en un Dios personal y la intuición de una divinidad impersonal que abarca toda la naturaleza. ¿No es esta la condición humana en toda su paradójica complejidad? Y antes de despedirnos, por última vez en este recorrido que espero haya sido tan estimulante para ustedes como lo ha sido para mí prepararlo, quiero sentir esa maravillosa conexión global que hemos construido. ¿Desde qué país, desde qué ciudad y a qué hora están llegando a esta conclusión conmigo? Por favor, déjenmelo saber en los comentarios. Es un pequeño gesto que significa mucho. Y si este video
esta serie de reflexiones les ha parecido un aporte valioso, si creen que puede encender una chispa de curiosidad o de pensamiento crítico en otros, les pido de corazón que lo compartan. Compartan esta exploración de la verdadera realidad, o al menos de una fascinante forma de interrogarla, con aquellos amigos, familiares o colegas que saben que disfrutan de un buen desafío intelectual y de una conversación profunda. Gracias, muchísimas gracias por su tiempo, por su atención, por su mente abierta y por acompañarme en este viaje a través de la historia, la filosofía y los enigmas del alma humana. Espero que esta exploración de Judas y el plan secreto de Jesús, según Spinoza, les deje no tanto con respuestas definitivas, sino con preguntas aún más profundas y fructíferas. Porque ¿no es acaso la búsqueda de la verdad, en todas sus formas, una de las aventuras más nobles y necesarias del espíritu humano? Incluso y especialmente si esa verdad nos obliga a soltar nuestras certezas más queridas para abrazar una comprensión más vasta del misterio que somos y que nos rodea. Hasta la próxima aventura del pensamiento.